Factorizar, factorizar es convertir un polinomio en una multiplicación. Para que lo entendamos fácilmente, lo voy a escribir sencillamente con números, no con expresiones algebraicas, con números. Digamos que yo tengo algo como 9 más 3. Eso sería un polinomio aritmético, ¿cierto? Porque solamente tiene números. Pero cuando yo factorizo, lo que quiero es convertir esa suma en algo que sea equivalente, pero expresado como una multiplicación. Por ejemplo, yo podría expresar esto como 4 por 3. 4 por 3 es equivalente a 9 más 3. Sí, señor, porque los segundos. Entonces, des en cuenta que lo que hice fue convertir un polinomio en una multiplicación. ¿Por qué? Porque son equivalentes. Yo podría también hacer otra multiplicación. 6 por 2. Y ahí tengo otra multiplicación. O puedo hacer otra factorización. Por ejemplo, 2 más 1 multiplicado por 2 más 2. Y si ustedes realizan eso, pues se darán cuenta que también es equivalente a los mismos 12 que me da del otro lado. 12, 12, 12. ¿Sí? Entonces, eso es factorizar. Factorizar no es otra cosa que convertir en una multiplicación. ¿Listo? ¿Por qué es importante hacer este procedimiento? De pronto ahorita no lo vamos a, digamos que a entender tan fácilmente, pero en matemáticas más avanzadas vamos a utilizar la factorización para otros procedimientos matemáticos. Por ejemplo, para solucionar ecuaciones, ¿sí? O para resolver algún tipo de procesos un poco más complejos, como pueden ser cálculos de límites que se ven en grado décimo o en grado 11 para poder solucionar una integral, ¿sí? Entonces, la factorización es un proceso básico de las matemáticas que nos permiten solucionar problemas un poco más complejos. ¿Listo? Por eso es importante aprender a factorizar. ¿Listo? Existen varios métodos para factorizar y pues uno debe aplicar cada método según la situación o según el polinomio que uno tenga. No todos los métodos de factorización los voy a poder aplicar simultáneamente. Eso quiere decir que de acuerdo a ciertas características que tenga el polinomio, pues voy a tener que aplicar un método en particular. No puedo aplicar cualquier método, vuelvo y repito. Por el contrario, existen casos donde podemos aplicar más de un método de factorización. Y la idea siempre es que hagamos la factorización hasta lo más, digamos que lo más posible, ¿sí? Yo pues debo aplicar factorizaciones lo más posible que pueda hacer. ¿Listo? ¿Para qué? Sencillamente para que podamos desglosar todo en multiplicaciones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en estos dos ejercicios, o en estos dos que yo coloqué aquí, yo podría proponer más multiplicaciones, ¿sí? Por ejemplo, el 4 lo podría seguir dividiendo en otros factores. ¿Qué tal si yo ese 4 lo coloco como 2 por 2 por 3? Entonces, des en cuenta que aquí lo que hice fue hallar la mayor cantidad de multiplicaciones que me dieron el mismo 2. Igual en el ejercicio de abajo o en el, digamos que en la factorización que hice abajo, el 6
lo puedo convertir en otra multiplicación. ¿Qué multiplicación puedo hacer con 6? Que no incluya el 1. Que no incluya el 1. 2 por 3 por 2. Claro, 2 multiplicado por 3 y eso multiplicado por 2. ¿Sí ven? Y ahí lo que hicimos fue aplicar la factorización de tal forma que todo quedó lo más suelto posible. ¿Ok? Entonces, eso nos va a ocurrir también cuando hagamos factorizaciones de polinomios. En cada caso, entonces, vamos a ver efectivamente hasta dónde yo puedo factorizar, porque podría yo decir, pero si yo tengo algo como esto, ¿será que lo puedo seguir factorizando o ya no se puede? O si tengo algo como, ¿será que se puede seguir factorizando ese 3x o ya definitivamente no se puede? ¿Listo? Entonces, en cada caso iremos viendo hasta dónde se puede llegar una factorización. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a aplicar un método de factorización, es decir, cuando yo necesito factorizar, como les digo, lo primero que tengo que reconocer es cuáles son las características que debe tener el polinomio para aplicar cada caso. Como les decía, cada caso corresponde a un caso de factorización, ¿sí? Cada forma de polinomio corresponde a un caso de factorización. Entonces, cuando vayamos a ver cada caso, pues yo les tendré que ir diciendo cuáles son las características que debe tener el polinomio y, lógicamente, el procedimiento para aplicar. ¿Ok? La primera parte, pues es una parte netamente teórica en la que ustedes van a reconocer si el polinomio tiene esas características o no las tiene. ¿Listo? Si las tiene, entonces puedo aplicar el método. Si no las tiene, no puedo aplicar ese método. ¿Sí está claro, niños? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a plantear nuestro primer caso, que se denomina factor común. Entonces, primer caso de factorización, factor común. Entonces, como les decía, voy a colocar, por un lado, características. Lógicamente, características que debe tener el polinomio para aplicar este caso. Características que debe tener el polinomio. Y por otro lado, entonces vamos a ver el método. Pues el método, lógicamente, será lo más grande. Entonces, ¿qué características debe tener un polinomio para poderlo factorizar por factor común? Lo primero que debemos tener en cuenta es la cantidad de términos. Entonces, ¿cuántos términos debe tener? Pues sencillo, 2 o más términos. ¿Listo? Eso quiere decir que puede ser un polinomio que tenga 2, 3, 4, 5, 6, cualquier cantidad de ahí en adelante. ¿Listo? ¿Por qué uno? ¿Por qué un solo término? No. Pues porque un solo término ya está como tal factorizado. Recuerden que la expresión 3x al cuadrado, lo que significa es 3 multiplicado por x al cuadrado. Lo que me dice que ya aquí tenemos una multiplicación. Así que un solo término ya está factorizado. ¿Sí está claro? Entonces, nunca vamos a factorizar un solo término. ¿Por qué? Pues porque él ya como tal está factorizado. La segunda característica, todos los términos. No es que uno sí y el otro no. Todos los términos
Ah, es lo mismo. Los términos tienen una letra común. Ya sabemos que una letra común significa que todos tienen la misma letra, ¿cierto? Y aquí se escribe I, O, todos los coeficientes son múltiplos de un mismo número. ¿Ok? Sí recuerdan que es un coeficiente, ¿cierto? Sí. ¿Qué es el coeficiente? ¿Cuál es el coeficiente? El número. El numerito que está antes de las letras, ¿cierto? Sí. Eso es. Ahora, si ustedes se dan cuenta aquí en la redacción aparece IO. ¿Saben qué significa? ¿Perdón? Repito, ¿saben qué significa IO? No. Bueno, si ustedes miran, aquí aparecen dos características. En este solo aparecen dos características. Primero, que tengan una letra común. Y la otra, que son múltiplos, los coeficientes son múltiplos de un mismo número. Ahí hay dos características realmente. La palabrita IO, lo único que significa es que pueden darse las dos cosas o una sola de ellas. ¿Listo? Puede ser que se den las dos características, la de la letra y el número, o alguna de ellas dos. Basta con que una de ellas dos se cumpla para también poder aplicar el método de factor común. ¿Sí quedó claro? Entonces vamos a ver el método. Para ver el método, entonces yo voy a colocar un ejemplo y vamos viendo cómo es que se hacen los pasos en ese método. ¿Listo? Entonces partimos del ejemplo, factorizar 3x elevado a la 5 más 6x elevado a la 3 menos 9x. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este polinomio se repite. Entonces, primero, hay tres términos, ¿cierto? Ahí tenemos tres términos. Así que por la cantidad de términos no hay ningún problema, porque aquí la característica me dice que tienen que ser dos o más. Así que sí se cumple. La segunda característica dice todos los términos tienen una letra en común. ¿Cuál es la letra que tienen en común ahí? X. La X, ¿cierto? Y después dice y o todos los coeficientes son múltiplos de un mismo número. ¿Será que en este caso son múltiplos de algún número? Sí, de 3. 3, ¿ok? Así que se cumple toda la segunda condición o la segunda característica. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora sí qué es lo que voy a hacer. Primer paso, hallar el factor común. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero,
calcular, ¿se acuerdan qué es esto? Mínimo común múltiplo. No, Mínimo común divisor. no. Me rindo. Máximo común divisor. ¿Ok? Recordamos que el máximo es porque es el más grande. Es el número más grande que divide a los tres. En este caso, ¿cuál sería, para nuestro ejemplo, cuál sería el máximo común divisor? 9. ¿El 9? El número más grande que, o sea que 9 también divide a 3. ¿En 3? 3, claro. El 3 es el número más grande que divide a esos tres números. Listo. ¿Cómo sigo con el factor común? Y va a ir acompañado con la letra o letras que se repiten, porque solamente pueden ser varias letras que se repiten, con el menor exponente. El menor exponente. ¿Cuál es el menor exponente que tenemos ahí? 1 más el 9. El 1, correcto. Así que la letra que se está repitiendo para nosotros sería la X. ¿Sí está claro? X con exponente 1 porque el exponente 1 es el más pequeño que tenemos en ese caso. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Sí, señor profe. O sea que nuestro factor común, ¿cuál fue? Nuestro factor común fue 3X. Ese fue nuestro. Ahora vamos con el segundo paso. Simplificar el polinomio. Simplificar el polinomio entre el factor común. Factor común lo voy a escribir solamente FC para que no repitamos tanto. ¿Listo? Entonces ya saben que siempre que coloque FC me refiero a factor común, ¿vale? Ok. Listo, entonces ya sabemos cómo hacer la simplificación, porque eso lo aprendimos la clase pasada. Si yo tengo 3x al cuadrado más 6, no, perdón, 3x a la 5 es el ejercicio, ¿cierto? 3x a la 5 más 6x elevado a la 3 menos 9x, y eso lo vamos a simplificar entre nuestro factor común, que fue 3x. ¿Cuánto nos daría eso? Entonces, recordamos que eso lo hacemos 1 a 1, ¿cierto? Entonces, el primer término, 3 dividido 3, ¿cuánto da? 1. 1. ¿Hay necesidad de colocar ese 1? No. No. Entonces, me quedaría la letra X. 5 de arriba y 1 de abajo, ¿cuánto me queda? A 4 arriba. 4 arriba. Luego el siguiente, más 6 dividido 3, ¿cuánto da? 2 sobre 2. 2 y 2. Y la X, 3 de arriba menos 1 de abajo, quedaría X al cuadrado. correcto. El último, menos 9 dividido 3, 3. 3. ¿Y la X qué pasa? Ya no está Ok, porque tiene el mismo exponente. perfecto, listo. Ese fue el segundo paso. El tercer paso, pues ya es armar la factorización. ¿Listo? ¿Cómo vamos a armar la factorización? Pues, ojo, escribir, no resolver, es escribir el producto del factor común
por el resultado de la simplificación. ¿Listo? Vuelvo y repito, es escribirla nada más. Yo no tengo no vamos a resolver la multiplicación, solamente la vamos a escribir. Entonces, nuestro factor común fue 3x. El resultado de la factorización, perdón, de la simplificación, lo coloco dentro de un paréntesis. X a la 4 más 2x al cuadrado menos 3. ¿Listo? Y eso fue hacer la factorización. Ya nos quedó una multiplicación. Si se dan cuenta, el 3x se está multiplicando con todo el paréntesis. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces veamos otro ejemplo. Digamos que me toca factorizar, o el ejemplo dice, ejemplo, factorizar y entonces aparece como 10x al cuadrado y a la 3 menos 5 x a la 4 y a la 2 más 15 x4 y 1. ¿Listo? Entonces, tengo que factorizar ese polinomio. Recuerden, siempre vamos a empezar revisando las características. Y las características son que tenga 2 o más términos. ¿Cuántos términos tenemos aquí? Otra vez, hay 3 términos. Listo. La segunda característica dice, todos los términos tienen una letra en común. ¿Aquí hay letras en común? Sí, X y Y. Están las dos, correcto. Y después dice, y o todos los coeficientes son múltiplos de un mismo número. Sí, de 5. De 5. O sea que sí se cumplieron. Ahora voy a hacer, des en cuenta, hasta ahí yo no he hecho ningún procedimiento. Solamente fue mirar. Lo único que hicimos aquí fue mirar que se cumplieran las características. Ahora sí voy a empezar con los procedimientos. Entonces dice aquí, primer paso, hallar el factor común. ¿Listo? ¿Cómo hallamos ese factor común? Entonces calculamos el máximo común divisor de los números. ¿Cuál sería el máximo común divisor de esos números? 5. El 5. Entonces, primer paso, el máximo común divisor, 5. ¿Cuáles son las letras? Y aquí dice las letras que se repiten con el menor exponente. Entonces, por ahí me dijeron que se repetía la X y la Y. La X, ¿cuál es el menor exponente que hay de la X? 2. 2. ¿Y de la Y? 1. 1. Entonces, ese sería mi factor común. Segundo paso. Vamos a hacer la simplificación. No hay necesidad. Yo aquí lo escribí, des en cuenta, como para que viéramos qué era lo que yo iba a hacer. ¿Sí? Pero realmente no hay necesidad que escribamos tanto. Ya podemos ir haciendo la simplificación entre el polinomio y el factor común. ¿Ok? Podemos de una vez ir haciendo la simplificación. Entonces, primer término de una vez, ¿cuánto me quedaría? 10 dividido 5. Digo, 2. 2, correcto. La X, 2 de arriba y 2 de abajo 0. se cancelan. Y, 3 de arriba y una de abajo. 3 de arriba y una de abajo, ¿cuánto quedan? 2 abajo. 2 arriba. Quedaría Y,
y elevado a la 2. Listo, siguiente término. Menos. Ahora 5 dividido entre 5, ¿cuánto da? 1. 1. ¿Hay necesidad de que coloque ese 1? No. Listo. Voy con la X. 4 de arriba y 2 de abajo. 2 arriba. 2 X al cuadrado arriba. correcto. X2. Y la Y. 2 de arriba y una de abajo. 1 arriba. Una arriba. Y el último, más 15 dividido entre 5, 3. 3. La X, 4 de arriba y 2 de abajo, X al cuadrado arriba. el cuadrado. Y Y, una de arriba y una de abajo, 0. Ya no. 0. Ya existe. Listo. Y el último paso. Me dice que exprese la multiplicación de estos dos resultados. Entonces, quedaría 5x al cuadrado, y, Abro paréntesis. abro el paréntesis, perfecto. Por favor, niños, si ustedes no abren ese paréntesis, queda mal. El paréntesis es obligatorio abrirlo. ¿Listo? Y adentro entonces me quedaría 2y al cuadrado menos x al cuadrado y más 3x al cuadrado. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No. No. Para este siguiente ejemplo, entre el 4, el 5 y el 3 no hay ningún factor común. Es decir, para mi primer paso, el máximo común divisor es 1. ¿Ok? Ya sabemos, entonces, cuando no haya número, el resultado, el valor que vamos a colocar es 1. ¿Qué letras se repiten? Se repite la A, A, la B. la B. ¿La C se repite? El segundo término no, pero las otras dos sí. No se repite. La C no se repite, por lo tanto, no hace parte del factor común. Ahora, ¿cuál es el menor exponente que tiene la A? 2. 2. El menor exponente que tiene la B. 2. 2 también. Listo, ya ese fue nuestro factor común. Segundo paso. Vamos a empezar con la simplificación. Ya sabemos que vamos a tomar uno a uno. Listo. Para este primero, ¿cómo me quedaría?